es importante conocer la región y fundamentalmente San Luis, y en este tema en particular la relación de la infraestructura con lo que es el desarrollo de la política económica que ha llevado adelante la provincia de San Luis, ¿no? Así es que bueno, muchas gracias por la convocatoria. Y bueno, ya hace un tiempito que no estoy con estos temas, pero he tenido la oportunidad, yo soy licenciada en Economía, y entonces mi trabajo siempre en el Estado o en el sector privado o a las organizaciones no gubernamentales ha estado en el marco de los temas productivos y económicos en realidad. Así es que vamos a recordar un poco toda esta temática, ¿no? En primer término, creo que es muy importante hablar que dentro de lo que es la teoría del crecimiento económico, la infraestructura es señalada como un elemento determinante en las perspectivas de largo plazo, ¿sí? O sea, cualquier política de desarrollo económico tiene que tener un componente como la inversión dentro de sus líneas de acción. Y esto es porque, bueno, la inversión en capital y fundamentalmente la inversión en infraestructura, de alguna manera es la que va marcando el ritmo de crecimiento de esa política de desarrollo en una economía. Y está también, tanto la teoría como la práctica, resaltan la importancia que tiene el sector público en este proceso de inversión y fundamentalmente en el proceso de inversión en infraestructura, ¿sí? Cuando hablamos de infraestructura estamos hablando obviamente de todas aquellas obras que tienen que ver con la producción en una economía, con la salud, con el saneamiento, con lo poblacional, etcétera, etcétera. De manera que realmente lo que los gobiernos pueden desplegar en materia de inversión en infraestructura repercute directamente en la posibilidad o no de crecer de una economía. Proveer a una economía de una infraestructura adecuada le permite precisamente al modelo económico poder desarrollar ventajas competitivas en esa economía, ¿sí? Cuando hablamos de ventajas competitivas estamos diciendo, bueno, no sé, son del primer curso, pero normalmente en economía hablamos de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. La ventaja comparativa es la que naturalmente tiene una geografía o un espacio y que es una ventaja comparativa en relación a otro lugar que no la tiene. La Argentina, por ejemplo, tiene ventajas comparativas en todo lo que es su sector agropecuario, por su extensión, por su tipo de tierra, por sus climas, etcétera, etcétera. A esas ventajas comparativas, si uno les da un agregado de valor en términos de infraestructura y en términos de tecnología, genera lo que son las ventajas competitivas. Y esto es el valor agregado que muchas veces a las economías con ventajas comparativas le agrega la infraestructura. Por eso es muy importante en las políticas de desarrollo el componente planificado estratégicamente en relación a la inversión en infraestructura. ¿Se va entendiendo? Ustedes me preguntan si no entienden y demás. Y esto yo lo digo ¿por qué? Porque uno escucha habitualmente que los gobiernos no debieran hacer infraestructura porque recalienta la economía, porque el gasto público, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la teoría económica apuesta verdaderamente y define verdaderamente a la inversión en infraestructura en particular como la relación directa con el crecimiento económico, es más, con el ritmo del crecimiento de la economía. Por eso creo que es importante considerarla dentro de cualquier programa de gobierno. Así como uno tiene como el compromiso de saber que la dotación de infraestructura genera
valor económico, también sabemos que la ausencia de una infraestructura adecuada te tira para atrás en esto del crecimiento, ¿no? Entonces, estos son ejemplos que vivimos en la Argentina. Una infraestructura no adecuada o falta de infraestructura hace que, por ejemplo, economías del norte de la Argentina como Salta, Jujuy, Formosa tengan problemas de inundación o no puedan resolver su problema de las crecidas de los ríos, y esto, en lugar de favorecer por la no inversión a la economía, la desfavorece. De manera que la ausencia de una infraestructura adecuada es un obstáculo inmenso al crecimiento de una economía, ¿sí? Entonces, como para cerrar el concepto, la infraestructura es muy importante como pilar de crecimiento en cualquier economía. Ahora, para uno gestionar una infraestructura adecuada y eficiente, hay que conocer el territorio, ¿sí? Porque esa se asienta sobre el territorio básicamente, y necesitamos generar una inversión que sea acorde a las necesidades del lugar. Por eso, toda inversión en infraestructura tiene detrás una planificación. O sea, los llamados planes de desarrollo son fundamentales a la hora de definir una política de desarrollo y a la hora de definir lo que es más importante, el gasto de capital detrás de una inversión en infraestructura. Por eso la provincia de San Luis ha sido una provincia que de alguna manera ha revolucionado su propia historia en términos de la planificación. Bueno, seguramente han estado comentando algo con el doctor Zudaire en relación a la industria, ¿o no? ¿Sí? Bueno, esto viene también de la mano de esto que sucedió en San Luis, que fue tomar a la promoción industrial como un pilar para generar el desarrollo. Y toda esa política de promoción industrial, toda esa visión en términos de generar más empleo, no hubiera sido posible si no iba acompañada con una política de infraestructura estudiada, pensada y decididamente llevada adelante. Cuando se empieza la promoción industrial, significó para San Luis que viniera gente, ¿tá? Entonces había que asumir una política poblacional. La política poblacional significaba que el que venía a trabajar pudiera tener su lugar de trabajo, pero también su lugar para vivir, y esto suponía que tenía que tener escuela para los chicos, salud para la familia, etcétera, etcétera. De manera que en forma paralela a todo ese trabajo de proyectos, etcétera, de gestión de proyectos y demás, hubo que planificar la infraestructura adecuada para que esto se pudiera desarrollar, ¿sí? Y es así como comienza la provincia de San Luis a invertir en su propio patrimonio en infraestructura productiva, en infraestructura social, en infraestructura de saneamiento. Esto fue una constante, ha sido y sigue siendo una constante en la provincia, la posibilidad de crecer en el marco de la inversión pública, pero esto no se puede dar si no existe lo que se llama la gobernanza de la infraestructura. Y esto es parte, digamos, uno de los puntos que yo quería tocar, es lo importante que es, porque hacer obra pública no es fácil. Primero necesitamos la planificación. Para hacer la planificación tenemos que tener en vista una estrategia de región, una estrategia de provincia, una estrategia de ciudad, y en ese marco generar la planificación. Luego esa planificación hay que llevarla adelante. Todo lo que es inversión en infraestructura genera demanda fondos, de manera que hay que contar con los fondos para poder llevar adelante y darle credibilidad a esa planificación. Los fondos tienen que existir, para lo cual se necesita que haya una buena administración en las finanzas del Estado, que es lo que estamos viendo que es en la inversión pública. Esto es lo que San Luis hizo bien,
San Luis comenzó fijándose en el instrumento más importante que tiene cualquier economía, que es el presupuesto. Cualquier economía tiene este instrumento para poder administrarse bien. Hasta que esto no fue resuelto, la provincia de San Luis iba con un ritmo de crecimiento muy lento, hasta que logra poner una serie de leyes, una serie de normas que le van de alguna manera ordenando sus finanzas públicas, que es lo que luego, en su momento, la Nación adoptó, que fue la famosa Ley Permanente de Presupuesto, que en ese momento en la Argentina no existía y que determinó, allá en la década del 90, que en la provincia de San Luis ningún gobernante puede gastar más del 50% del presupuesto en gastos corrientes. La ley dice que se puede gastar hasta el 50% en corrientes y hasta el 50% en gastos de capital. ¿Bien? Esto es lo que le permitió a la provincia de San Luis contar con un 50% de cada presupuesto de cada año para desarrollar sus planes de infraestructura. ¿Bien? Cuando hablamos de la gobernanza de la infraestructura, estamos hablando de la capacidad de administrarla, de gestionarla y de ejecutarla. Si uno mira la realidad de la Argentina, ve abortados innumerables planes de infraestructura, no solo a nivel nacional, sino a nivel de provincias. Y esto porque puede estar la visión, puede estar la planificación, pero si no están los recursos, esto no se puede llevar adelante. ¿Bien? De manera que cuando hablamos de la inversión en infraestructura, naturalmente estamos afectando los presupuestos públicos. Este combo, digamos, del buen presupuesto, la buena administración de las finanzas, los dineros seguros para emprender un plan de infraestructura y el mismo plan de infraestructura es lo que permite llevar adelante planes sustentables y que van marcando un ritmo de crecimiento en la economía. La provincia de San Luis, bueno, otra de las cosas importantes o que tiene el tomar a la inversión en infraestructura como una herramienta de crecimiento es porque la construcción, que es básicamente el sector que la genera, es uno de los sectores más dinámicos en cualquier economía. Es una industria que tiene la capacidad de reactivar, de ampliar, de mover rápidamente la actividad económica. Es una actividad que tiene una cantidad muy grande de servicios conexos que pone en marcha y mini sectores de producción que también pone en marcha. De manera que es un sector con una dinámica tal que también se la visualiza como la herramienta para cuando hay ciclos depresivos en la economía, poder hacer uso de ella para movilizar esta actividad económica. Esto ya viene de la teoría keynesiana, que fue quien primero toma esta dinámica de la inversión en infraestructura para poder darle vida, digamos, a una economía depresiva. De manera que, bueno, todo lo que viene asociado a la infraestructura, que es el sector de la construcción, nos está de alguna manera también dirigiendo al presupuesto público y también dándonos una herramienta para activar alguna economía en casos de que tengamos algunas falencias en términos de baja actividad, desempleo, etcétera, etcétera. La provincia de San Luis, como les dije anteriormente, tomó esta herramienta, estas dos herramientas, el presupuesto y la inversión en infraestructura, como pilares en su política de desarrollo y de crecimiento en el largo plazo, ¿sí? Y hoy nosotros podemos tener y apreciar desde la década del 80 hasta lo que va del nuevo siglo que estamos viviendo, un patrimonio en términos de infraestructura
que ha hecho que San Luis sea una provincia apetecible en términos de inversiones en la producción. Bueno, ustedes, la mayoría son todos nacidos en San Luis, viven hace tiempo en San Luis, son muy nuevos en San Luis, pero bueno, los que ya somos de mucho tiempo en San Luis, vemos la diferencia del San Luis de la década del 80, del San Luis de la década del 90 y el San Luis que tenemos hoy. Y esa gran diferencia está plasmada fundamentalmente en este gran patrimonio, en este gran capital que tenemos como territorio, que son las obras de infraestructura, ¿sí? ¿Cuánto más vale a la decisión de un inversor estar frente a un territorio con rutas, con luz, con agua, con gas, etcétera, ¿sí? Esto son las variables que la infraestructura ejecutada en el buen sentido y con una planificación estratégica trae como ventaja, en este caso, a la hora de decidir una inversión. Hoy la provincia de San Luis, de ser una provincia puramente dependiente de la nación en la década del 80, donde prácticamente el 90% de su presupuesto era un presupuesto para pago de sueldos, hoy es una provincia que tiene su independencia en ese sentido. Una provincia donde había un sector agropecuario muy pobre, donde los campos eran de baja calidad, cero de tecnología, donde prácticamente no había industrias, donde no había empresarios. Esto todo ha ido revirtiéndose en el tiempo y uno de los puntos más importantes que permitió esa modificación fue precisamente los planes de infraestructura que han ido llevándose a cabo a lo largo de estos tiempos. Los planes han sido varios, han habido planes de escuelas propiamente dichas, como en fines, al principio de la década del 90, el plan Quinto Centenario, que fue un plan que incrementó enormemente el número de edificios escolares en todo el territorio de la provincia. El plan de crecimiento, producción y empleo, que fue un plan que abarcó el año 96 al año 99, donde básicamente se trabajó mucho el tema de viviendas, más allá de que fue un proyecto, el de viviendas, que nace en la década del 80, y luego el plan más importante que ha tenido la provincia, que es el denominado Plan 1000. El Plan 1000 fue un plan que se trabajó durante el año 98, el año 99, se llamó Plan 1000, no sé si alguien lo conoce o no, pero se llamó Plan 1000 porque en ese momento la Argentina tenía el plan de convertibilidad, donde un peso valía $1, y en ese momento la provincia había hecho un ahorro tal que le permitía hacer una planificación en infraestructura y tecnología por $1.000 millones para ejecutar durante 4 años. Ese Plan 1000 fue un plan, el único plan hasta la actualidad participativo que se dio en la Argentina. Fue un plan que no se ideó de una oficina gubernamental. Fue un plan que no es una mera numeración de obras, sino que fue un plan que se trabajó con la gente. En ese plan, durante el año 98, durante el año 99, fue trabajado en cada localidad, en cada ciudad grande, en cada ciudad mediana, en cada paraje, y tenía una premisa, que en todo lugar donde había 20 habitantes, ahí se iba a trabajar con el Plan 1000. Entonces fue un despliegue de gobierno a todos esos lugares de 20 habitantes en adelante a trabajar con la gente las necesidades en materia de infraestructura, en materia de tecnología, y cuando hablo de infraestructura, en este caso en particular, estoy hablando de infraestructura educativa, infraestructura para la salud, para la seguridad, además de la puramente productiva. Este fue un plan que se elaboró, como les dije, durante prácticamente 2 años, recorriendo toda la provincia, y se pone en marcha en el año 99. Se desarrolló hasta el año 2001-2002,
cumpliendo absolutamente todo lo que tenía planteado. ¿Cómo fue esta participación del plan? Fue muy interesante y muy rica, y mucha gente seguramente aún se acuerda de lo que fue no solo la elaboración sino la ejecución del plan. Ese plan se plasmó en un libro, en 3 libros. El primero de los tomos tiene detallada cada una de las obras que se acordó en cada uno de los lugares de la provincia, con la fecha de inicio, la fecha de finalización de la obra, el monto de la obra y la empresa que tenía a cargo la obra. Y esto se trabajó también con la gente. Cada obra que se empezó en cada lugar se trabajó, se presentó la empresa en el lugar, se explicaron los pliegos. La gente en muchos casos se organizaron para ellos seguir de alguna forma la inspección de la obra para que la obra empezara y terminara en el tiempo que decía el plan. Se habilitó un 0800 donde la gente participaba también en el seguimiento de la obra de su lugar. Entonces se recibían llamados y decían, bueno, hoy no vino la empresa a trabajar, están poniendo cables de una medida que no es la que dice el pliego, están haciendo la traza del acueducto no por el nivel que dice el pliego. Si fue realmente un plan absolutamente participativo. Si la gente se adueñó de su obra, la siguió, y eso fue un beneficio inmenso en la gestión del Estado, porque a veces al Estado le cuesta mucho inspeccionar una obra en un paraje, y le cuesta mucho que una vez que la obra esté, la gente se la apropie y la cuide, ¿sí? Entonces un plan que tuvo esa característica en particular, que fue la participación verdadera y real de los ciudadanos para su ejecución. Ese fue un plan que nos permitió ampliar enormemente la capacidad instalada en términos de producción de la provincia. Fue un plan que trabajó todo lo que fue la autopista sobre la Ruta 7, que prácticamente se generaron más de 1.500 kilómetros de obras viales, un plan que generó nuevos acueductos, un plan que generó una gran extensión de kilómetros en energía rural. Pero lo más importante en este sentido fue que el Estado planificó con la gente, ejecutó con la gente y administró sus recursos para poder llevar adelante la inversión de estos 1.000 millones de dólares que se había previsto en su oportunidad. Yo me puse a hablar y al final, bueno, esta es un poco la imagen de lo que fue el plan 1000, que se terminó llamando siempre el plan de todos los sanluiseños, porque verdaderamente fue un plan muy participativo, muy acompañado por la gente en todo sentido, para ayudar y para criticar, o para decir, bueno, esto está faltando acá, que a veces es sumamente útil cuando un gobierno ejecuta. Bueno, un poco de cuál es esta infraestructura o este patrimonio o este activo en capital de infraestructura que tiene la provincia, ¿no? Los acueductos son unas obras muy importantes. Yo dije anteriormente que cuando uno tiene que planificar en infraestructura, fundamentalmente tiene que conocer su geografía, su territorio y también su clima. Ustedes saben que San Luis es una provincia que se caracteriza por un clima árido, semiárido, donde las precipitaciones básicamente se concentran en una parte del año, diciembre, febrero, marzo, ahora va cambiando un poquito más, pero en general la concentración del agua está en esa época. Una provincia que necesita más agua porque sus ríos son ríos relativamente pequeños, y donde tenemos un solo río importante, que es el río Quinto, que es del cual tratamos de planificar lo más que se pueda para tratar de aprovechar y almacenar el agua que ese importante río para nosotros tiene en la provincia. No solamente, después hablamos de los embalses, no solamente la política de embalses, sino también la política de canales y acueductos, ¿sí?
En la década del 80, los que conocían San Luis tenía otro color. San Luis es una provincia tendiendo a gris y amarillo, en general por la falta de agua, precisamente por la falta de lluvia. Entonces se hacía muy imprescindible no solo el tema de los embalses, sino luego cómo derivamos esta agua para que esos campos pudieran tener agua y pudiéramos también dar un salto en términos de la producción agrícola, pecuaria, etcétera, etcétera. Así es que se hizo una planificación de una red de acueductos en toda la provincia. En la época de la que yo estoy hablando apenas teníamos estos 4 acueductos, la Florida, el que parte del dique de la Florida, que era uno de los embalses que ya tenía la provincia, un acueducto muy importante que hoy está proveyendo de agua a la ciudad de San Luis, a la ciudad de La Punta, a la ciudad de Juana Coslay, a la ciudad de Potrero de los Funes. Cruz de Piedra, Potrero de los Funes eran los 4 acueductos que tenía en ese entonces la provincia. Del 1983 al 2018 se hicieron 5 nuevos acueductos que permitieron poder hacer uso de 55.000 hectáreas productivas para el ganado y 5.000 hectáreas para riego. Estos acueductos hoy en día suman un total de 2.800 kilómetros y están diseminados en toda la provincia. Tenemos los acueductos más importantes que se hicieron, fue el acueducto del oeste, que es un acueducto que parte de la Florida y que recorre más de 700 kilómetros desde la Florida hasta el departamento de Upul. Toda esa parte sur-oeste de la provincia, que es una parte que no tiene, digamos, cuencas hidrográficas, ni mucho menos, ha sido alimentada desde el punto de vista hídrico con este acueducto del oeste. Este es un acueducto que fue emblemático y que planteó un antes y un después en toda esta zona tan rica hoy de la provincia en términos de ganadería fundamentalmente, ¿sí? Con esto también, esto que yo decía de las ventajas competitivas, ¿no? Nosotros, esta era una zona también ganadera antes del acueducto, pero con una ganadería de poca calidad y con una ganadería demasiado extensiva, un animal por muchas hectáreas. Este acueducto que se hizo permitió generar ventajas competitivas en la zona y hoy tenemos más cantidad de ganado por hectárea y ganado de calidad. También es una zona que se caracteriza por la actividad agrícola y todo esto ha venido en función de básicamente esta obra de infraestructura que es dotar de agua. Esto mismo que pasó en el sur también se ha hecho en lo que es todo el oeste, que es la zona más seca de la provincia. Ustedes ven más o menos las precipitaciones anuales, 300, 400 milímetros por año, y una zona también muy escasa en materia de cuencas. Se construyó en ese entonces un acueducto que es el llamado Acueducto de Nogolí, que es un acueducto que parte del dique Nogolí, que es uno de los embalses que se construyó en el marco del Plan 1000. Este acueducto de Nogolí, que también es un acueducto de unos 600, 700 kilómetros, yo creo que lo tengo por aquí, está. El que está en violeta, este es el acueducto de Nogolí, que provee agua de consumo humano y de consumo animal a todo ese oeste tan árido que tiene la provincia de San Luis. Más exactamente, la longitud del acueducto de Nogolí son 680 kilómetros de extensión y con una influencia de riego, más que nada para consumo de ganado, más que riego, de 960.000 hectáreas. Bueno, ven ustedes
hoy una geografía de San Luis con una importantísima red de acueductos. Y cada acueducto que se hace, obviamente lo que está generando es la posibilidad de hacer fértil una tierra que antes no tenía la posibilidad de ser. Entre lo ejecutado, bueno, el acueducto La Cumbre Alto Pelado, también esto es una zona bastante árida de la provincia. El acueducto San Martín es uno de los más recientes acueductos hechos en la provincia. Esto es el departamento San Martín, que si bien tiene ríos importantes, pero no tenía la forma de derivación para que el agua llegue a los campos, ¿no? Este es uno de los acueductos más nuevos. El acueducto de Saladillo, que es un acueducto parte también del dique Saladillo, que fue recientemente terminado, digo recientemente 4 o 5 años, y un acueducto muy importante en medio de la zona de montaña. Bueno, un ejemplo de lo que significa planificar en infraestructura, ¿sí? Un territorio totalmente árido se convierte en un territorio apetecible para la inversión a partir de una inversión pensada, en este caso una red de acueductos. Una red de acueductos que obviamente está conectada a alguna fuente que le provee el agua, que son los embalses. La provincia de San Luis ha hecho un esfuerzo inmenso desde el punto de vista presupuestario para poder tener la cantidad de embalses que hoy tiene la provincia de San Luis. La provincia de San Luis hoy tiene 19 embalses y está igual casi con la provincia de Córdoba. Nosotros somos una provincia muy chiquitita, pero que se entendió desde un principio la necesidad de almacenar agua para poder crecer, ¿bien? Y básicamente los embalses que se han hecho han sido planificados sobre lo que es la cuenca del río Quinto y todo lo que son las cuencas de las sierras centrales, que es donde se concentra las mayores precipitaciones. Esto ha sido, no sé, ¿alguien quería decir algo? Bueno, esto ha sido, creo yo, de las inversiones más importantes que ha logrado hacer la provincia de San Luis. Y lo ha logrado hacer con esta palabra que mostré hace rato, es la capacidad de gobernar, de administrar, de ejecutar una política de infraestructura. No es fácil ejecutar la infraestructura desde los estados. De hecho, ustedes seguramente verán el dique tal que no se terminó, la línea eléctrica tal que se paró porque no hubo más fondos, no lo pudimos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, creo que otra de las cuestiones importantes que ha tenido la provincia de San Luis no solo es la previsión de los fondos, sino trabajar en su propia gestión interna para poder ejecutar en tiempo y forma cada una de las obras que han formado parte en uno u otro plan de este desarrollo de la infraestructura para la provincia. Bueno, básicamente todo lo que se ha hecho en materia de agua en la provincia ha tenido un destino que es básicamente, mayoritariamente para la producción, porque el consumo humano está ya provisto desde otras fuentes. Nosotros en la provincia de San Luis tenemos prácticamente el 95% de la población satisfecha con agua potable, lo cual es un índice muy importante y está dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud aspira para las comunidades.